Cuando estoy modelando, muchas veces el trabajo va a ser a base de mover puntos. Si tengo un objeto seleccionado y selecciono un punto, por ejemplo, vamos a seleccionar este de aquí en medio, si activo la traslación y lo desplazo, lo que sucederá es que simplemente moverá ese punto y nada más. En cambio, si activo aquí el botón que pone prop, el prop quiere decir proporcional, con lo cual activo el modo proporcional, se aprecia que alrededor, los puntos que están alrededor, cercanos a ese punto, se ponen, en principio, deberían ponerse en rojo o en un rojo oscuro. Si yo desplazo ese punto ahora, esos puntos que estaban en rojo o un rojo oscuro se desplazarán también con él. Si abro con el botón derecho, clicando con el botón derecho sobre el modo proporcional, si abro las propiedades, aquí tengo un parámetro que pone distancia limit. Si lo subo, le pongo un valor de 4, lo que hará es, con un radio de 4 unidades, definir un área en la cual todo punto cercano al que tengo seleccionado será desplazado también, pero será desplazado en la medida en la que esté a más o menos distancia de ese punto. Los puntos muy cercanos serán desplazados casi al 100%, por eso se ven más rojos, y los puntos muy lejanos se desplazarán mucho menos, con lo cual serán más oscuros. Los puntos que vea totalmente en negro será porque prácticamente no se van a mover lo más mínimo, o de hecho no se van ni a mover. Si desplazo de esa forma, estos puntos han sido mucho más desplazados porque están a mucha menos distancia. Todo depende del distancia limit que ajuste aquí. En realidad solamente tengo un punto seleccionado, el 313. No tengo ninguno más, pero los demás también se modifican. Dentro del modo proporcional tengo aparte un parámetro que pone falloff, que controla cómo es el decaimiento que utiliza para controlar el modo proporcional, para determinar cuáles se mueven más o menos. Para esto, lo que voy a hacer es abrir el modo proporcional, pero una vez que ya he hecho el movimiento. Si yo hago un movimiento de un punto sin el modo proporcional, ese movimiento se ve reflejado en el historial como un move component. En cambio, si lo hago con el modo proporcional, ese movimiento se ve reflejado como move proporcional. Si clico, lo que hace es abrirme la ventana de propiedades del modo proporcional, pero para controlar el movimiento que ya he hecho. Aquí se aprecia más o menos que la forma corresponde con esta curva de función. Tengo dos maneras de manipular cómo decae el modo proporcional. Una es a través del falloff. Ahora, si modifico el falloff para un movimiento que ya he hecho, veré cómo hubiese quedado ese movimiento con más o menos decaimiento. Si el falloff es muy bajo, el decaimiento cae muy desde el principio de golpe. Cuanto más lo baje, más decaerá de golpe. En cambio, si lo voy subiendo, cuanto más alto esté, más tardará en decaer y lo hará más al final. Por defecto viene a 0,5. También tengo la opción, si no, de utilizar esta curva. Si clico sobre la curva y la modifico, lo que estoy haciendo es exactamente lo mismo, pero a través de una gráfica. En el caso de la gráfica, además, lo bueno es que puedo añadir más puntos para hacer deformaciones de este tipo. Si yo cogiese ahora y modificase otro punto, en este caso, en vez de utilizar esta gráfica, utilizaría la gráfica de las preferencias en modo proporcional, con lo cual utilizaría estas opciones en vez de estas. El modo proporcional sirve tanto para cuando manipulo los puntos seleccionándolos y trasladándolos, como para cuando lo manipulo con la M. Si yo pincho y arrastro con la M, los puedo manipular. Por eso sirven para modelar. Cuando modelo objetos que tienen mucha geometría, es mucho más sencillo hacerlo con el modo proporcional, porque si lo hago sin el modo proporcional moveré probablemente solamente un punto. En cambio, con el modo proporcional puedo mover de golpe y hacer una deformación. Hay que tener en cuenta que el modo proporcional en este caso lo estoy utilizando con el tweak en modo
traslación, pero si cambio al modo de rotación, cuando pinche y modifique, lo que haré es rotar a través del modo proporcional. O si cambio al modo de escalado, cuando pinche y arrastre, lo que haré es escalar a través del modo proporcional. Tengo un modo similar para modificar la geometría, que es a través de una herramienta que tengo en Modify Component que se llama ViewPlane Proportional Transform Tool. Esta herramienta es parecida al modo proporcional. Con el botón izquierdo puedo mover, con el botón de en medio roto, con el botón derecho escalo. La diferencia principal es que con la M, con el tweak y el modo proporcional, el valor de distancia limit se basa en la distancia con respecto a la geometría. Si yo le pongo una unidad y clico en un punto, de ese punto contará una unidad hacia aquí y hacia aquí. Pero el otro modo, la otra herramienta de ViewPlane Proportional Transform Tool, lo que hace es que el decaimiento va del centro del círculo hacia los bordes del círculo. Y la pega es que no solamente, bueno, en un caso la ventaja, es que no solamente va a mover puntos de aquí, sino que también moverá puntos, por ejemplo, de la zona de la espalda, que yo no estaba viendo. Se apreciará sobre todo en la mano. Si yo utilizo el modo proporcional común, por mucho que tenga el radio muy grande, al pinchar sobre la punta del dedo, en este caso estoy escalando, voy a cambiar la traslación, lo que hará es desplazar solamente ese punto y como tengo una unidad con 700, pues llegará hasta cierto punto de la mano, hasta aquí. En cambio, si utilizo el modo de ViewPlane Proportional Transform Tool, cuando modifique esta parte, en realidad va a modificar todo punto que se esté viendo a través de ese círculo. Y lo moverá en la medida en la que esté más cercano al círculo o más lejano. Por eso, los puntos que están cerca del dedo se mueven mucho y los de, por ejemplo, la parte de los ojos se mueven menos que los del centro. Con lo cual son dos buenas herramientas para poder deformar objetos de una forma rápida y sin que se creen saltos raros en la geometría.